Como quedamos en la clase pasada, íbamos a repasar o íbamos a introducir el concepto de una celda de memoria SRAM. Una celda de memoria SRAM es del tipo volátil, es decir, una vez que pierda su alimentación, la información que está almacenada dentro de esta memoria se va a perder. Antes de comenzar a ver en detalle la estructura de una memoria SRAM, tratemos de entender cómo se fabrica y por qué su propiedad de memoria eh, se vuelve importante al tener nosotros este circuito acá. Muy bien, se dice que una memoria SRAM básicamente está compuesta por dos inversores acoplados entre sí. Si recordamos que es un inversor, opale, perdón, acá, vamos a ver. Si recordamos que es un inversor, básicamente un inversor era un transistor PMOS conectado en serie con un transistor NMOS, ¿verdad? Donde sus compuertas estaban cortocircuitadas. Opale. Y así, VDD, si teníamos un 1 en la entrada, ajá, de esta compuerta, de este inversor, básicamente este transistor que tenemos acá iba a estar en saturación y este iba a estar abierto, por lo que a la salida tendríamos un cero lógico, ¿verdad? Muy bien. Si a este arreglo que tenemos aquí le ponemos además otro inversor, digamos este que tenemos acá, y además conectamos la salida de uno con la entrada del otro, tendremos lo que se conoce como un cerrojo digital, un latch o la estructura básica de nuestra memoria SRAM. Así por ejemplo, imaginen que al principio del tiempo, ¿verdad? Vamos a llamarle a este transistor, vamos a ver, llamémosle a este M1, a este de acá M2, a este de acá M3, M4. Muy bien, pensemos, estoy grabando, sí, pensemos que al principio del tiempo, aquí es VDD, ¿verdad? Claramente VDD, perdón. Y pensemos que al inicio del tiempo tenemos tanto aquí como aquí VDD medios. Solo para ejemplificar qué es lo que pasa en esa estructura. Imaginemos que en este momento, recuerden que cuando teníamos VDD medios, ¿qué pasaba cuando teníamos VDD medios en la salida de un inversor? Bueno, si no lo recuerdan, vayan a los videos anteriores y busquen el concepto llamado como voltaje o punto de disparo. Recuerden que el punto de disparo era exactamente el momento en el cual el voltaje de entrada era igual al voltaje de salida y en ese momento los dos transistores estaban encendidos en el inversor, es decir, que en este ejercicio que tenemos acá, tanto M1 como M2 como M3 y M4 van a estar activos y conduciendo en el límite de la región de saturación. Pero ahora imaginémonos que por obra, no sé, de un cambio en la temperatura o simplemente por un aumento en alguno que por alguna razón se dio un pequeño aumento en la corriente de este transistor. En el momento en que eso sucede, ¿qué va a pasar? Bueno, básicamente este voltaje tenderá a subir un poquito más de VDD medios y el hecho de que este transistor
o perdón, de que este voltaje aquí en la salida aumente un poquito por encima de VDD medios, va a hacer que este transistor esté todavía más en saturación y que este comience a pasar de la región de saturación a la región lineal, y por lo tanto eso va a hacer que este voltaje de aquí disminuya un poquito, y al hacer que este voltaje de acá disminuya un poquito, este voltaje de aquí perdón, este transistor de acá va a pasar cada vez más de la región de saturación a la región lineal, va a conducir menos, este va a tratar de conducir más y va por lo tanto a aumentar todavía más este voltaje, lo cual a su vez va a generar una reducción aún más grande en este voltaje que tenemos aquí, y se va a generar una reacción en cadena, por así decirlo, que va a terminar después de un tiempo corto con la estabilización de VDD, ya que este transistor va a estar completamente encendido. Ajá. Y este VDD acá va a hacer que este transistor M4 esté completamente encendido también, lo cual va a generar 0 voltios en este lado. Y así, en pocas palabras, es como funciona o cómo funcionan dos inversores mutuamente acoplados, que se llaman se les conoce también como cerrojos o latches, o la estructura latch. Muy bien, esta sería la celda principal de nuestra memoria SRAM. Sin embargo, todavía tenemos que ponerle unos cuantos transistores más. ¿Por qué? Porque necesitamos controlar cuando queremos leer o escribir, o desde otra perspectiva, cuando queremos accesar a nuestra celda de memoria. Ahora, otro dato importante. Esta celda de memoria representa un bit dentro de nuestra estructura de memoria. Por lo tanto, tendría sentido que conectemos esta parte de nuestro circuito o esta parte de nuestro circuito a los bit lines. Recuerden que los bit lines eran los encargados o los que nosotros atribuíamos a las columnas dentro de nuestro arreglo de memoria. Bien, sin embargo, deberíamos de controlar o deberíamos de tener la capacidad de controlar cuando queremos leer o escribir dentro de esta celda que representa justamente un bit de memoria. Recuerden, esto que tenemos acá es el equivalente a un bit de memoria. Eso sí, siempre, si no lo han notado, es importante que lo hagamos notar ahora, siempre vamos a tener un dato aquí, sea un 1 o un 0, y su complemento, siempre que estemos hablando de la memoria SRAM. Muy bien, entonces yo les decía que debería existir una forma de poder accesar a esta celda de memoria, y justamente eso lo podemos hacer utilizando lo que se conoce como los transistores de acceso. Entonces, tanto este como este que vamos a dibujar por aquí serían nuestros transistores de acceso. ¿Y qué los estaría controlando? Exactamente, una señal que va a ser la que conocemos como word line. Word line. Y entonces, así, vamos a tener acá, en nuestra estructura de memoria, esta señal que se va a llamar bit line, y por acá, como dijimos, que si uno era 1, el otro era el complemento. Entonces, si uno era bit line, por acá vamos a tener bit line negado o el complemento de bit line. Y ahora sí tenemos una estructura un
un poco que se acerca más a lo que conocemos como la memoria SRAM. Ahora podemos leer un dato cada vez que quisiéramos accesar a este word line. Pero todavía eso no es la totalidad de nuestra estructura de memoria. Nos hace falta, bueno, antes de continuar vamos a llamarle a este 1, 2, 3, 4, M5 y M6. Recuerden que esto que tenemos en verde no es más que mm, un inversor. Si lo vemos en símbolos, ¿verdad? Sería un inversor conectado con otro inversor, así. Y acá tendríamos nuestros transistores de acceso, y a toda esta celda, que fue lo que mencionamos en el dibujo pasado, o perdón, en el video pasado, le conocemos como celda de 6T RAM. ¿Y por qué 6T RAM? Bueno, porque justamente utilizamos 6 transistores para generar una celda de memoria tipo RAM en donde se puede almacenar un bit. Bien, continuando con nuestra estructura, ¿qué más nos hace falta? Bueno, como dice en el script, tenemos que tener una forma de leer y escribir dentro de esta celda. Para eso tenemos lo que se conoce como transistores de precarga. ¿Y qué hacen los transistores de precarga? Ups, perdón, esto está aquí muy feo. Un transistor de precarga se encarga de tanto en el proceso de lectura, en el proceso de lectura como de escritura, de poner las señales de bit line a un voltaje conocido. En el caso de nuestra memoria SRAM, esto es un transistor P y vamos a ponerlo a VDD, ¿ok? Y a esta señal le vamos a llamar P1 de precarga. Al otro lado vamos a tener exactamente lo mismo. Muy bien. Y vamos a incluir un transistor que nos va a servir de ecualizador. ¿Por qué ecualizador? Pues como lo vamos a ver ya casi, veámosle 5, 6, M7, M8, y vamos a hacer este transistor un poco más bonito porque está bien feo. Llamémosle a este transistor M9, y este nuestro M9 va a ser nuestro transistor de ecualización. Muy bien, entonces este M9, una vez que tenemos nuestros bit lines a un voltaje conocido VDD, vamos a hacer que las dos líneas tengan el mismo voltaje. Y para eso es que utilizamos nuestro M9 de ecualización. Muy bien, ¿qué más nos hace falta en este modelo? Nos hace falta un sistema, o sí, llamémosle sistema de sensado. Básicamente nuestro sistema de sensado es una celda de memoria igual a esta que teníamos, sin control, es decir, sin los transistores M5 y M6. En el script tengan mucho cuidado porque hay una línea de más que puede tender a
una confusión muy grande para ustedes. Aquí teníamos entonces, ¿cómo es la estructura de sensado? Básicamente tenemos VDD, a un transistor de control conectado a nuestro sistema de sensado, que básicamente es un inversor sin los transistores de acceso, o más bien una celda de RAM sin los transistores de acceso, directamente conectado a nuestro bit line. Esto por acá se va a conectar aquí, y esto por acá se va a conectar epa, vamos a ver, sí, acá. Muy bien. ¿Y eso es todo? No, todavía nos faltan 4 transistores más. Por el momento llevamos 9. A este llamémoslo, a esta señal le vamos a llamar señal o sensado, y en inglés le vamos a llamar sense enabled, negado. Ajá. Y a esta le vamos a llamar sense enabled, sin negar, ya que aquí, si aquí tenemos un 1, aquí vamos a tener un 0, y nuestra fuente de alimentación a nuestro circuito de sensado va a ser activa. Entonces todo esto que tenemos aquí va a ser nuestro circuito de sensado. Muy bien. Y ahora nos falta solamente la estructura que vamos a utilizar cuando queremos escribir información dentro de nuestra celda de memoria. Básicamente lo que vamos a tener es un transistor de control de escritura que le vamos a llamar write enable, junto con un transistor que va a ser nuestra data a escribir. Entonces del lado izquierdo vamos a tener data data negado, perdón, y aquí vamos a tener data. Opa, eso se me salió de la hoja. Vamos a ver, data. Muy bien, y con eso concluimos nuestra estructura básica de una memoria SRAM. Muy bien, vamos a utilizar esto para tomarle fotos y comenzar a ver cómo es que escribimos y cómo leemos un dato dentro de esta memoria M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19. O sea que vean que en total casi que, claro, esto podría ser común, todos esos transistores de aquí podrían ser comunes para toda la memoria, mientras que estos que tenemos acá son específicos para cada uno o para cada una de las celdas de un bit que tenga nuestra estructura de memoria completa. Bien, solamente voy a alejarme un poco para tener esta imagen completa. Para hacer nuestro ejercicio de escritura y de lectura. Muy bien.
Ok, digamos que ahí está bien. Entonces, hacerle un copy a esto y vamos aquí a nuestro documento de discusión. Muy bien, entonces. Apa. Oh. Muy bien, entonces empecemos tratando de entender cómo ponemos un 1 o cómo escribimos un 1 en esta celda. Vamos a ver. Escritura de 60. Oops. Entonces, lo primero que queremos hacer es poner un 1 acá. ¿Cómo hacemos para poner un 1 aquí? Muy bien, vamos a utilizar otro color para denotar que estamos haciendo una cosa que está fuera de este dibujo. Ok, lo primero que vamos a hacer es lo primero que vamos a hacer acá es asegurarnos de que nuestra línea de bitline esté completamente polarizada a un mismo valor. Simplemente voy a tratar de tener aquí lo que está en el script. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos encendido y qué necesitamos apagado? Bueno, claramente en nuestro primer paso, que es la preparación para la escritura, lo que queremos hacer es polarizar el bitline a un voltaje conocido. En este caso, vamos a decir que vamos a polarizar nuestra memoria a VDD. Hoy que se me hizo. Muy bien, entonces para hacer eso necesitamos en primera instancia activar los transistores de precarga, ¿verdad? Mantener abiertos nuestros transistores de acceso, es decir, tenemos que poner un 0 acá, un 0 acá, un 0 acá porque esto es un PMOS, un 0 acá, y por el momento no queremos hacer nada con estos, entonces los vamos a tener en corte, es decir, en 0. Y como no estamos leyendo, no estamos en este momento haciendo una operación de escritura, este va a estar en 1 y este va a estar en 0, con lo cual nuestro circuito de sensado se encuentra desactivado. Muy bien, una vez que tenemos estas líneas ABDD, estamos en la capacidad de generar nuestro momento de escritura. Entonces, para eso, si queremos poner un 1 en esta parte de nuestra memoria, tenemos que poner en M19 un 0. Y ahora nuestros transistores que permiten la escritura o write enable deberán estar en un 1, ¿verdad? Con lo que se estarían en la región de saturación. Ajá. Y como este era un 0, este es un 1 y este transistor M17 va a estar conectado a tierra. Este por el contrario va a estar abierto. Entonces aquí nuestro sistema va a estar precargado a VDD. Y ahora nuestro bit line, momento, que algo pasó con mi compu. Nuestro bit line va a estar en VDD y antes que nuestro bit line negado estaba en VDD, ¿qué va a pasar después qué va a pasar con este voltaje una vez que estos transistores han sido polarizados de esta forma? Muy bien,
este voltaje va a caer a 0 voltios. Muy bien. Y una vez que cae a 0 voltios, estamos listos para nuestro paso número 3. En nuestro paso número 3 vamos a cambiar nuestro word line o el voltaje en nuestro word line por un 1. Y cuando hacemos eso, estos transistores se activan y transmitimos este 1 lógico. Recuerden que los transistores NMOS no son buenos transmisores de unos lógicos, por lo que vamos a tener VDD-VTH, pero bueno, en este caso eso no es relevante porque con solo que pongamos un valor más cercano a VDD en esta sección, por lo que hablamos hace unos cuantos minutos, esto va a generar una reacción en cadena que haga que este arreglo de acá comience a polarizarse hacia tierra, y además estamos ayudando desde este lado, que es un buen transmisor de ceros, estamos ayudando a que aquí ya exista un cero, ¿verdad? Y este cero a su vez va a retroalimentar para que aquí realmente tengamos un 1 lógico. Y así es como escribimos un 1 en nuestra memoria RAM. Ok, una vez que tenemos nuestro 1 lógico escrito, volvemos a polarizar estos transistores con ceros para abrirlos o dejarlos en la región de corte, y nuestra memoria va a quedar polarizada y almacenando un 1 lógico en su lado izquierdo y un 0 lógico en su lado derecho. Muy bien, ahora vamos con la lectura. Entonces vamos a tomar este mismo dibujo de acá y lo vamos a tirar por aquí. Muy bien, vamos con lectura y vamos a suponer que vamos a usar nuestro arreglo anterior, por lo que en esta sección vamos a tener un 1 lógico, es decir, VDD. Si aquí tenemos un 1 lógico, pues acá vamos a tener un 0. Ajá. Y recuerden que tanto nuestro M5 como nuestro M6 y todos los demás van a estar en corte. Ok, entonces, para obtener el dato que se encuentra dentro de nuestra memoria o nuestra celda de memoria, lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en el momento en que hicimos la escritura. Entonces, en primer lugar, tenemos que prepararnos o preparar el sistema para, eh, para un evento. Puede ser de escritura o lectura. Y este evento se llama precarga. Perdón, el efecto de preparar a nuestro sistema le vamos a llamar precarga. Y recuerden que el paso de la precarga era justamente activar los transistores M7 y M8. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Entonces, paso número 1, activamos estos dos transistores y ponemos tanto bit line como bit line negado a VDD. Muy bien. Con esto, recuerden, tal vez eso me faltó ponerlo acá en, en el dibujo, y eso sí está escrito dentro del script. Aquí lo que vamos a tener es una capacitancia parásita que va a ser la suma de todas las capacitancias que aparecen dentro de nuestro bitline, ¿verdad? Entonces, al hacer una precarga, en realidad lo que hacemos es polarizar estos capacitores
a VDD. Muy bien. Y una vez que los tenemos activos o precargados, ¿verdad? Estamos listos para nuestro paso número 2. Nuestro paso número 2 consiste en descargar o cargar o descargar esos capacitores de línea dependiendo de lo que esté escrito en nuestra celda de memoria. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, todavía esto claramente va a estar desactivado o desactivo porque no queremos hacer ninguna escritura, ¿verdad? Estos 4 transistores van a estar en corte. Este es un 0, un 0, un 0 y un 0. Y en esta primera instancia vamos a desactivar estos transistores porque ya cargamos nuestro capacitor de línea, no, perdón, de bit, y acto seguido vamos a activar nuestros transistores de acceso. Muy bien. Ahora sí, tal vez no lo mencioné con claridad en el proceso de escritura, pero es importante mencionar que todas estas señales, por ejemplo P1, P2, WL, E1, es SE negado, SE, todas ellas van a estar activas por un tiempo definido. Y ese tiempo en el que el sistema o en que estas señales van a estar activas permitiendo que los transistores estén en su etapa o en su nivel, perdón, en su zona de saturación, ¿verdad? Está determinado por los transistores y sus tamaños. Entonces el tiempo de activación va a estar determinado por nuestro diseño. Es algo que nosotros definimos y que tenemos que optimizarlo para disminuir al máximo el consumo de corriente y por lo tanto la disipación de potencia. Pero bueno, volviendo al tema, por un momento activamos nuestro word line. Y ahora nuestros transistores M5 y M6 se encuentran activos. ¿Qué va a pasar con la carga en esta parte, en la parte izquierda de nuestro sistema? Bueno, si aquí tenemos VDD y aquí tenemos VDD, este capacitor se descarga. Correcto, este capacitor no se descarga. Y este de acá, si aquí tenemos VDD y aquí tenemos 0 voltios, este capacitor se descarga. Sí, correcto, este sí se descarga. Entonces, según dice el script, lo que nosotros vamos a hacer como medida o de forma muy eficiente es que solamente vamos a permitir, vamos a hacer eso va a estar determinado por nuestro diseño, ¿verdad? Y el tiempo de que nosotros mantengamos esta señal activa, vamos a permitir que este capacitor se descargue 100 milivoltios. Oh, perdón. Algo muy importante que lo voy a mencionar ahorita y que espero no los confunda. ¿Recuerdan en la precarga que pusimos aquí VDD y acá VDD? Se me olvidó mencionar que había un paso intermedio que era el de ecualización, en el que poníamos este transistor en corte, en saturación, para equilibrar los dos voltajes y así tener exactamente el mismo voltaje tanto en bit line como en bit line negado, o dicho de otra forma, que nuestros dos capacitores estuvieran cargados al mismo voltaje. Perdón, esa explicación se me fue porque estaba un poco emocionado con esta parte aquí. Bien, volvamos al hecho de que entonces, como aquí teníamos un 1, este capacitor no se descarga y aquí vamos a hacer vamos a hacer que se descargue 100 milivoltios. Entonces ahora volvemos a cerrar este señal y esta de acá. Otra vez otra vez nuestros M5 y M6 están abiertos o en la región de corte. Y ahora este capacitor va a estar en VDD menos 100 milivoltios.
y este va a estar en BDD. Muy bien. Y ahora, como siguiente paso, que en el script se llama amplificación del dato, vamos a activar nuestro circuito de sensado. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo que hacemos es, en primer lugar, activamos este transistor de acá. Al activar este transistor de acá, tanto M12 como M14 están conectados por medio de una muy baja impedancia a tierra. Y aquí, recuerden, teníamos VDD y aquí vamos a tener VDD menos 100 voltios, 100 milivoltios. 100 voltios no, ¿verdad? 100 milivoltios. Y ahora sí, el mismo fenómeno que vimos acá va a suceder aquí. ¿Por qué? Porque entonces tenemos VDD y este VDD va a hacer que este transistor M14 se active y que este voltaje se termine de descargar a tierra. Por lo que aquí ya vamos a tener un 0. Ajá. Y al tener un 0, acá, 0 voltios, este transistor de acá va a ver en su compuerta 0 voltios y al activar el transistor M10 vamos a tener un camino de baja impedancia a VDD que va a polarizar este transistor de acá y va a reforzar nuestro VDD. Y una vez que tenemos este VDD, esta señal que tenemos aquí va a salir al exterior. Ópale. En circuitos que bueno, no vamos a mostrar acá, que ya están, que van a ser circuitos, no sé, de amplificación o la parte ya de salida directa de la memoria. Y así es como vamos a tener nuestra lectura de este bit. Muy bien. Recuerden, solamente para ejemplificar, que esto que tenemos acá es solamente un bit de información. Para poder abstraernos a lo que teníamos aquí, ¿verdad? Tenemos que imaginarnos esto, todo esto que tenemos acá, como un solo cuadrito, ¿verdad? De información. SRAM. Todo esto que tenemos aquí, en esta celda que tenemos acá, es todo esto, ¿verdad? Incluyendo nuestros circuitos, nuestros transistores de selección, o para ser precisos, de acceso, perdón. Entonces, esto va a equivaler a un bit. Y si tuviésemos una palabra de 8 bits, pues entonces vamos a tener, perdón, voy a hacer esto otra vez porque está muy feo. Les decía, vamos a ver si podemos hacer esto todavía más bonito. Insertar, quiero buscar una forma que va a ser un cuadro y ese cuadro es eso. Básicamente yo lo quiero verde. Ajá. Y aquí no puedo. Ups, sí puedo. Un bit SRAM. Muy bien. Entonces este bit, opa, bueno, tiene todo eso adentro justamente. Si le hacemos un zoom lo podemos ver. Vamos compu, vamos. Vamos a ver si podemos hacer esto. No. Bueno, parece que no voy a poder hacer esto bien. Ok, vamos a ver. Tac. Bueno, no me quiere ayudar esto que tenemos aquí. Vamos a ver si lo podemos hacer en PowerPoint. Solo para ilustrar la idea. Ya llevamos casi 40 minutos y todavía nos falta la SRAM. Pero bueno, lo que les quería decir para hacerlo, imaginen que esto es un bit de información, ¿verdad?
y que acá vamos a tener nuestro segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Y todo esto que tenemos aquí va a ser una palabra de 8 bits. Entonces vamos a tener, vamos a tener bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7 y bit 8. Bit line, ¿verdad? 0, 1 y 8. Y todos van a tener una misma señal de control de línea. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si seleccionamos toda esta palabra, todas estas celdas, que van a ser todas hechas de esto, ¿verdad? Van a tener este transistor conectado a esta señal, ¿verdad? Y esta señal bit line va a ser esta señal que sale al exterior y que es muy importante mencionar que siempre vamos a leer uno de los dos lados, siempre. Si decidimos leer el lado del bit line, vamos a leer opa, el bit line de todas las celdas, y si decidimos leer el bit line negado, pues vamos a leer todos los bit lines negados de todas las celdas. Ahora sí, esto es una palabra. En nuestra estructura vamos a tener otra palabra con 8 celdas más, 1, 2, 3, 4, donde ahora este era word line 0, esta va a ser word line 1, todas van a tener esta misma conexión y ahora van a salir los bits que estuvieron almacenados en nuestra segunda palabra. Y entonces ya tal vez con esto sí sea más fácil entender que las señales word line van a tener que ver con las líneas y las señales bit line van a tener que ver con las columnas de nuestra estructura de memoria, que era lo que teníamos aquí. Entonces ahora sí podemos entender que esto que tenemos acá, este cuadro, no es más que una estructura como esta. Muy bien. Espero que esto sea para ustedes de interés y que les aclare cómo funciona una memoria SRAM y cuáles son los pasos que se necesitan hacer para leer o escribir datos dentro de esta celda. Ahora bien, esa es una de los dos, ese es uno de los dos tipos de memoria que íbamos a estudiar. El otro tipo de memoria que vamos a estudiar se llama SRAM. Esta que teníamos aquí era, perdón muchachos, perdón. Esta que tenemos aquí es la SRAM. Y SRAM significa más bien Static Random Access Memory. La otra, la DRAM, que vamos a ver a continuación, se llama Dynamic Random Access Memory o DRAM. La diferencia fundamental entre una y la otra es la estructura de la celda de memoria. Como vimos en la SRAM tenemos 6 transistores, ¿verdad? Que son básicamente dos inversores acoplados, esto que tenemos acá, mientras que en la DRAM lo que tenemos es un transistor de control, ajá, conectado a un capacitor de almacenamiento, o sea,
ST, capacitor de storage, por sus palabras o su palabra en inglés, ¿verdad? Y entonces, básicamente, si quisiéramos escribir, por ejemplo, un 1 en esta celda, lo que tendríamos que hacer es poner en bitline un 1, polarizar este capacitor de la columna en VDD y activar nuestra línea de wordline, con lo que nuestro transistor se activaría y nuestro capacitor se cargaría a un 1 lógico. Luego eliminamos este, o más bien ponemos un 0 acá. Este 0 hace que nuestro transistor esté en corte, y al estar en corte, nuestro capacitor de almacenamiento o de storage no tiene forma de descargarse. ¿Cierto? No tan cierto, ¿verdad? Sí tiene forma de descargarse, porque recuerden que nuestro transistor en corte tiene una corriente de subumbral, ¿verdad? Esa corriente de subumbral va a hacer que nuestro capacitor poco a poco se descargue, nuestro capacitor de storage. Y es justamente por eso que nosotros tenemos que estar cada cierto tiempo refrescando el 1 o el 0 que escribimos en nuestro capacitor. Y por esa razón, esta celda de memoria se llama o se le conoce como memoria dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque a diferencia de la memoria RAM es estática que acabamos de ver, necesitamos cada cierto tiempo estar refrescando o recargando nuestro capacitor de almacenamiento. Y en esas pocas palabras es que podemos describir una memoria DRAM. Muy bien. La forma en la que leemos un dato de una memoria DRAM es muy parecida a la forma en la que leemos los datos en una memoria SRAM. Básicamente, tenemos en primer lugar, vamos a ver si podemos tener por aquí el script de ven, muchachos, muchachas, cuando estén leyendo este script número 5, tengan cuidado con esta señal, esta que está aquí, porque esta señal está mala. Imaginen lo que pasa si esta salida está cortocircuitada con esta salida. Exactamente. No podríamos distinguir un valor del otro. Que sería lo mismo que tener este transistor en corte permanentemente, perdón, en saturación permanentemente. Entonces, cuando estén leyendo el script, recuerden que esta línea está mala. Y además, por aquí me había parecido que hay un error, porque cuando la profesora está escribiendo la lectura del dato, primero habla de que es en el lado izquierdo donde está el 1, y luego dice que en el lado izquierdo es a donde se descarga. Claro, por aquí pueden ver que ya rectifica y vuelve a la misma idea, pero entonces para su corrección recuerden, en el lado izquierdo va a ser VDD y en el lado derecho va a ser VDD menos 100. Eso está invertido. Muy bien. Para el caso de la DRAM, que es esto que tenemos por acá, eh, el ejercicio es muy parecido. Recuerden, otra vez, esta línea está mala, esta línea no existe, no debería estar aquí. Entonces, primero precargamos, ¿verdad? Y ahora, a diferencia de la memoria SRAM, vamos a precargar a VDD medios. ¿Por qué a VDD medios? Bueno, porque ahora lo que estamos es jugando con nuestros capacitores. Ujú. Entonces precargamos a VDD medios nuestros capacitores de bitline. Ajá. Y ojo que ahora solamente tenemos una línea de control, que es la línea de palabra, wordline, que dependiendo de la celda que queramos leer, vamos a activar. En este caso vamos a leer este de acá, ¿verdad? Activamos y seguidamente leemos el dato. La lectura del dato va a tener que ver con con la carga que teníamos almacenada en un principio en nuestro capacitor de storage, ¿verdad? Y como acá teníamos este capacitor eh, precargado a VDD medios, una vez que cerremos esto
Estos dos capacitores van a estar en paralelo, por lo que al final, después de un tiempo, van a tener el mismo voltaje, ¿verdad? Recuerden de CC básico. Y vamos a poder escribir esta ecuación que tenemos acá. Básicamente, esto que tenemos acá es justamente esto que tenemos aquí, donde el capacitor precargado va a estar en VDD medios y nuestro capacitor de storage va a estar en un valor dado. Luego hacemos la igualdad de que una vez que estén en paralelo, la carga en ambos capacitores va a ser la misma. Y podríamos definir la carga inicial, esta. Vamos a ver. La carga inicial de nuestro capacitor acá va a ser igual a la carga final de los dos capacitores. Entonces, esa carga final va a estar determinada tanto por la carga que estaba almacenada en nuestro capacitor de almacenamiento, valga la redundancia, así como la carga que vamos a tener en nuestro capacitor de línea, perdón, de bit, multiplicado por el voltaje ST, que vamos a ver qué significaba ST. Ya me acordé, voltaje de storage, ¿verdad? Lo que sea que hayamos tenido acá. Muy bien. Para el caso del capacitor de línea, al principio del tiempo, nuestra carga inicial, la carga inicial de este capacitor era la carga que le dimos debido al paso de precarga multiplicado por ese voltaje de precarga. Y con esto podemos resolver la ecuación y podemos definir que la carga final va a ser igual a la carga del bit line multiplicado por el voltaje del bit line, y eso va a ser igual a la carga del bit line multiplicado por VDD medios más menos 100 milivoltios, donde estos 100 milivoltios, como lo explica el script, viene del hecho de que nosotros estamos permitiendo que nuestro capacitor de descarga se descargue solo 100 milivoltios, y una vez que se descarga 100 milivoltios vamos a volver a cortar este transistor, es decir, lo vamos a poner en su región de corte, y una vez que tenemos eso, una vez que este capacitor ya se cargó o no se cargó, dependiendo de lo que tuviésemos en esta línea, vamos a habilitar nuestro circuito de sensado, y este circuito de sensado va a funcionar exactamente igual que la SRAM, en donde si aquí teníamos VDD más positivo y aquí un VDD menos positivo, eh, pues entonces se va a dar el fenómeno de latch up, y al final vamos a tener a la salida, siendo digamos este nodo nuestra salida, vamos a tener el dato que teníamos en la memoria eh, leído, valga la redundancia. Espero no haber acelerado mucho con la explicación de esta memoria y que haya sido claro. Si tienen alguna duda, por favor consúltenme, mándenme un correo, escríbanme por YouTube, por el Tech Digital, y lo podríamos ver de nuevo o utilizar, no sé, otra perspectiva para entenderlo mejor. Con esto terminamos la discusión relacionada con las memorias volátiles y en sí con las memorias semiconductoras. Eh, Nuestro siguiente tema será, vamos a ver, bueno, casi se me olvida. Esta última filmina es muy interesante porque describe cómo son las jerarquías de memoria de los sistemas eh, gobernados por un microcontrolador o un microprocesador. Y aquí les dejo una tarea rápida, muy fácil, tarea extra. Vamos a ponerla por aquí.
Tarea extra número N. ¿Cuál es la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador? Además, por favor, como tarea también, igual que en el video, creo que en la clase pasada no lo mencioné, pero me gustaría como tarea extra también que en todos los videos que vean o cuando los vean, por favor, comenten o me manden un correo y simplemente con la palabra visto o video de clase, este caso es la clase 3.1, visto. Solamente le solicito eso con el objetivo de llevar una especie de control de quienes han visto el video y quienes no, para, para más o menos ahí tener un registro. Por favor, de verdad, si ven el video, que lo tienen que ver porque así es como estamos recibiendo clases en estas semanas, apenas lo ven, apenas llegan a este punto, por favor comenten. Si no quieren comentar y no quieren dejar el registro en YouTube, mándenme un correo diciendo, profe, ya vi el video tal, de tal hora o de tal clase. Bien, para terminar con esta clase, ¿cuánto llevamos? Uy, ya casi llevamos una hora. Para terminar con esta clase es importante hablar de la jerarquía de memoria. Entonces, en un primer, o sea, si vemos el procesador como el controlador de toda la memoria, lo que está más cercano, o sea, lo más fácil, lo que el microcontrolador va a poder accesar de forma más rápida, es lo que se conoce como la memoria L0. La memoria L0 está conformada por registros. Los registros son flip-flops. Y los flip-flops, o bueno, en esencia flip-flops, esos registros son los que están más cercanos al procesador y los que van a poder ser accesados de forma más rápida. Esos están embebidos dentro la misma estructura del microcontrolador. Y después vamos a tener el nivel L1. El nivel L1 va a estar formado por la memoria RAM del microcontrolador. Esa está embebida también, está construida dentro de la misma estructura del microcontrolador, dentro del mismo silicio, por así decirlo. Y a estas dos se les conoce como memoria cache o caché en español, ¿verdad? Luego vamos a tener una memoria RAM también que ya no está dentro del chip, que le vamos a llamar L2, que va a estar un poquito más alejada del microcontrolador y por lo tanto va a ser más lento el acceso o la comunicación con ella. Y luego vamos a tener otro nivel de memoria DRAM o memoria RAM que ya está fuera del silicio de nuestro chip, que se va a llamar, que va a ser del nivel L3. Luego, después de eso, cada vez más alejado, es decir, cada vez más con la con la con una capacidad de comunicación más lenta, vamos a encontrar la memoria L4, que ya esta memoria sí está completamente afuera de nuestro sistema del microcontrolador, y en esta es a donde van a estar los discos duros, ¿verdad? Que podríamos llamarlos ya como memorias no volátiles, y que va a ser leída en bloques eh, por el microcontrolador, y como se va a tomar más tiempo, entonces
se va a hacer una especie de ciclo o sí, ciclo, digamos que va a haber un ciclo de lectura un poco más, ¿cómo podría llamarlo? Vamos a tener una especie de algoritmo para esperar y hacer otras cosas mientras la memoria llega a los registros, por así decirlo. Y ya el nivel más alejado, el más lento, va a ser la memoria, el nivel de memoria L5, que ya es a donde están, por ejemplo, la información que está en la nube, que se encuentra en ¿cómo se llama? Llaves USB external drives, y van a tener toda la información que está aquí. Por ejemplo, va a tener que pasar a la memoria de RAM L3, de la L3 a la L2, de la L2 a la L1 y aquí a los registros para luego poder ser accesados por nuestro microcontrolador. Entonces, como dice esto, o como se puede ver acá, conforme nos acercamos desde L5 hasta L0, el acceso a la memoria es mucho más rápido. Las celdas de memoria son mucho más pequeñas y el costo por bit es más elevado. Mientras que conforme nos alejamos desde el microcontrolador hacia afuera, la memoria o los bloques de memoria son cada vez más largos, es decir, lo que podemos almacenar en registros es mucho menos de lo que podemos almacenar en un disco duro, por ejemplo. Además, la comunicación entre el microcontrolador y los discos externos, por ejemplo, o la memoria a nivel L4 va a ser mucho más lenta, pero la construcción, la fabricación de estas memorias de gran escala es mucho más barata por byte, ¿verdad? Que con respecto a los registros. Muy bien, ahora sí, concluimos nuestra discusión de las memorias y de las aplicaciones digitales del transistor MOSFET. Continuamos entonces en nuestro próximo video con el modelo analógico y el modelo digital de los transistores MOSFET. Y aquí vamos a ver que existen modelos de gran y pequeña señal, dependiendo de si queremos utilizarlo para aplicaciones analógicas o digitales. Y en la pequeña señal, si vamos a tener baja frecuencia, es decir, ignorando las capacitancias intrínsecas y extrínsecas del transistor MOSFET, o en alta frecuencia, incluyéndolas. Vamos a ver justamente cuáles son esas eh, capacitancias, vamos a distinguirlas dependiendo de la región de operación y vamos a definir los modelos digitales y analógicos de nuestro transistor MOSFET. Eso en el próximo video a continuación.